Querido Héctor, ¿cómo ve el posicionamiento del Perú respecto a este tema de Venezuela? Usted ha visto que la ponencia, si se puede llamar así, de los gritos que profirió el representante del Perú en la OEA, no fueron aprobados y merecieron una aclaración que es una vergüenza para el Perú de parte del actual presidente del Consejo de la OEA. Entonces, y creo que el Perú es el peor defensor que han podido buscarse los antichavistas, porque usted conoce cuál es la situación en este momento en el Perú. Tenemos 4.000 dirigentes populares enjuiciados, impedidos de hablar, muchos de ellos presos. Ya van 30 los dirigentes de las organizaciones amazónicas asesinados. Las bandas gobiernan todo el norte del Perú. El Congreso del Perú es un congreso de organizaciones criminales y la presidenta tiene el 4% de aprobación y el 95% de rechazo de la opinión pública. En eso compite con el Congreso, que va igual. Entonces, una democracia, entre comillas, de ese calibre, no puede de ninguna manera erigirse en defensa de los derechos humanos y políticos en un país como Venezuela. ¿Cree que esa actitud violenta, prepotente, cínica, es el reflejo fiel de este régimen cuando en el Perú se han violado los derechos humanos y al parecer estos señores pues tienen una forma selectiva de medir cuál régimen es más criminal que el otro? Una vez más hay que ajustarse a la verdad. En el Perú salieron a protestar por la destitución de Castillo, protestas pacíficas, organizadas. En Venezuela han salido a quemar, a saquear. Eso puede haber dado lugar a muertes que todos tenemos que lamentar. Las muertes siempre tienen que lamentarse y tiene que haber necesariamente investigación sobre esas muertes y hay que exigirlo, aquí, en Venezuela o en cualquier parte. Pero por supuesto todos sabemos cómo se han manejado en el Perú las muertes ocasionadas por las protestas debidas a la destitución de Castillo. Todos sabemos ya, vía las investigaciones que han habido aquí, que se salió a matar. Y todos hemos visto, vía los videos que se tomaron, cómo se disparó al cuerpo de la gente, cuando había manifestaciones pacíficas. Entonces, eso no puede ser de ninguna manera, no puede compararse las manifestaciones que hubo en el Perú con los actos que ha habido en Venezuela ayer. El día de ayer se ha mencionado al profesor Pedro Castillo ahí en el Consejo Permanente de la OEA, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué lectura hace de la presencia, ¿no? De esa presencia de la figura de Pedro Castillo en este Consejo Permanente? Bueno, pues el gobierno democrático del Perú, democrático entre comillas, tiene secuestrado al presidente Castillo, abusivamente. Hasta ahora no encuentran una sola prueba. Los delitos de los que le están acusando no existen. Y ya va para un buen número de meses, larguísimo número de meses, la detención abusiva de Castillo. Entonces, un gobierno que mantiene secuestrado al expresidente es un gobierno que no merece ningún comentario. Sobre todo si la presidenta de ese gobierno fue la vicepresidenta de Castillo y se atreve a decir en su mensaje del 28 de julio que el gobierno del presidente Castillo fue un fracaso y fue algo abominable, cuando ella formó parte como ministra y como vicepresidenta de ese gobierno durante muchos meses. Eso nomás da todos los elementos para calificar la actitud de la llamada democracia peruana
y sus dirigentes. ¿Cómo tomas esta decisión que ha tomado el Consejo Permanente de la OEA al no aprobar este proyecto de resolución que, entre otros puntos, pide explicaciones, pide pruebas al señor Nicolás Maduro? Bueno, está muy bien que le pidan pruebas. Yo creo que eso es absolutamente correcto. El gobierno venezolano debe presentar pruebas. Esas pruebas están en las actas. Hoy día, el presidente Maduro ha anunciado que el Consejo Nacional Electoral venezolano ha entregado todas las actas a la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Entonces, ahí están las pruebas. Las pruebas no las tiene Corina Machado, como dice. Las pruebas están en los organismos oficiales de Venezuela. Entonces, supongo que eso aclarará la situación. ¿Cuán vinculante puede ser lo que diga o resuelva la OEA respecto a Venezuela? No es vinculante porque Venezuela no está. No integra el sistema interamericano. Hace mucho tiempo se retiró del sistema interamericano. Entonces, en realidad sería voluntad de Venezuela atender o no a las exigencias de la OEA. Lamentablemente, no sé si es ex o se mantiene como secretario de la OEA, el señor Almagro, acaba de anunciar que va a pedir el enjuiciamiento internacional del presidente Maduro, y eso yo creo que anula la calidad de la OEA como un organismo imparcial. Aquí, desgraciadamente, no hay organismos imparciales en el mundo, porque los grandes del mundo, como el G7, por ejemplo, que también han contemplado la situación venezolana, todos sabemos que son guerreristas, están en la guerra de Ucrania, están tolerando las masacres que se cometen contra la población palestina. Entonces es un momento muy especial en el mundo en que ni siquiera las Naciones Unidas pueden garantizar un análisis objetivo de la situación, porque las Naciones Unidas también hemos visto que han mostrado ser un organismo inoperante en el terrible caso de Israel-Palestina. ¿Cómo ve el posicionamiento de la región, sobre todo en esta coyuntura donde hay gobiernos muy reaccionarios, como el caso de Milei, el mismo gobierno de Ecuador, respecto al tema de Venezuela? Lamentablemente nuestra región es un campo de batalla en este momento entre la derecha internacional y los gobiernos democráticos. Todos sabemos que hay una violenta ofensiva de la derecha internacional en todo el mundo, excepto por supuesto en el mundo de los BRICS, especialmente en Rusia y China, que además están siendo agredidas de manera comercial y de manera también bélica, como en el caso de China, de Rusia, por ejemplo, en la guerra con Ucrania. En realidad no es una guerra con Ucrania, sino es una guerra con Estados Unidos, vía la OTAN y vía Europa, y el propio pueblo ucraniano que está siendo usado como carne de cañón. Entonces, en una situación así, no se puede observar la situación de Venezuela limitándose al escenario interno venezolano. Uno tiene que tener en cuenta que Venezuela es un país agredido, le han robado sus empresas en los Estados Unidos, le han robado sus fondos abusivamente en Inglaterra, le han dejado sin fondos, le prohíben comerciar, le prohíben vender su petróleo, le prohíben importar incluso medicinas. Venezuela tiene un pueblo que ha sido castigado desde hace muchos años. Entonces, en esa situación, no puede haber ni democracia ni elecciones democráticas, porque todo está teñido por esa situación. Tanto la conciencia del pueblo, en la cual hay una parte que mantiene su lealtad al proceso revolucionario que empezó Venezuela, como otra parte que se atemoriza, se aterroriza, cambia de opinión y se va. Porque Venezuela, digamos que una tercera parte de Venezuela ya está fuera de Venezuela.
en ese momento. Se trata de una situación caótica. Y en esa situación nadie puede estar exigiendo que haya elecciones como si se tratara de una situación pacífica y normal. Esa no es la situación de Venezuela en este momento. Y yo creo que, como le repito, para analizar objetivamente la cuestión venezolana, hay que analizar tanto el bloqueo abusivo y criminal que se realiza contra el pueblo venezolano como la situación interna. Respecto a los medios de comunicación, ¿cómo está viendo el comportamiento, sobre todo de los medios hegemónicos a nivel regional y, por qué no decirlo, global? Todos dieron el triunfo de María Corina Machado y su socio, el señor González, antes de las elecciones. Todos sabemos eso. Todos han encuestado, han dado como triunfante a la oposición venezolana, diciendo que la oposición venezolana es una. Han mentido en todo, en primer lugar, porque la oposición venezolana no es solamente María Corina Machado y González. La oposición venezolana son 10 partidos políticos, entre los cuales están Acción Democrática y COPEI, los partidos clásicos, que no están con Corina Machado y sus adláteres. Entonces todo se ha enfocado como si fuera Maduro contra Machado, o Machado contra Maduro. Eso es absolutamente falso. Y además, tampoco se informa que en Venezuela, esa Venezuela dictatorial que dicen que hay, la oposición gobierna el estado más importante de Venezuela, que es el estado de Zulia. Y además hay 30 partidos políticos. Todos los periódicos venezolanos, los diarios venezolanos, excepto Últimas Noticias de Caracas, son de oposición. Todas las televisoras, excepto la televisora nacional, son de oposición. Entonces, y además, los líderes de la oposición hablan, viajan, salen y entran y disfrutan de la cuantiosa financiación de los Estados Unidos abiertamente. Esa no es de ninguna manera una situación normal. Entonces, si queremos analizar objetivamente la situación venezolana, analicemos todos esos factores. ¿Qué le queda a Nicolás Maduro o qué es lo que debería hacer en estas circunstancias? Desgraciadamente, esto ya es una guerra. Yo creo que Venezuela es una parte de la guerra internacional en el mundo occidental entre izquierdas y derechas. Y la política ha cedido el paso, está cediendo el paso a la estrategia militar y económica. En esa estrategia militar económica lo que está haciendo Venezuela es aproximarse a los BRICS. Y los BRICS significa Rusia y China. Es decir, Venezuela tiene cada vez más el apoyo de Rusia y de China. Y además Venezuela internamente es un país cada vez más militarizado. Tiene unas fuerzas armadas muy bien organizadas, tiene una milicia también paralela a las fuerzas armadas y tiene un pueblo organizado, porque el chavismo, el Partido Unido de la Revolución Venezolana o el Partido Bolivariano, no es un partido político normal. Es un partido que tiene bases populares actuantes permanentes, muy similares a lo que es el sandinismo en Nicaragua. Es decir, son bases organizadas permanentemente y que tienen los gobiernos locales en todos los barrios de Caracas y de las principales ciudades venezolanas. Eso es lo que va a actuar y lo que está actuando, pero como le repito, esa es una realidad subterránea para la prensa internacional. No hablan de eso en absoluto. El problema está en que si se da una situación de guerra, porque si saliera el señor Trump, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, no me cabe duda que acabaría con la guerra de Ucrania, pero empezaría la guerra contra China y contra Venezuela. Si eso se diera, desafortunadamente,
tendríamos a Rusia en América Latina, vía el apoyo ruso a Venezuela. Y por supuesto tendríamos un apoyo mucho más activo de tipo económico y comercial de China a la Venezuela bolivariana. Esa es la situación que se va a producir. Entonces no va a ser fácil tampoco que hagan lo que quieren hacer, porque lo que quieren hacer es crear un nuevo grupo de Lima y organizar una invasión a Venezuela. Eso es lo que están queriendo. Entonces, desgraciadamente eso está llevando a una situación y la gente que la está promoviendo no se da cuenta de que la situación ha cambiado y que la situación internacional de 2024 ya no es la situación internacional de 2019 o 2018. Y creo yo que si bien es cierto que la derecha internacional está cada vez más furiosa y más amenazante, también los países que no forman parte de esa gran conspiración mundial están cada vez más organizados y se han acercado cada vez más. Y eso es una red que va desde Turquía, pasa por la India y acaba en Arabia Saudita, pasando por China y Rusia. Entonces, los países guerreristas, entre los cuales están una parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, se están aislando del mundo y no se dan cuenta de eso. Han sido expulsados de África los franceses prácticamente. África tiene cada vez más una posición conjunta vía la Unión Africana y bueno, esa es la situación. ¿Cómo ve el argumento o los argumentos, la solidez de los argumentos de la oposición para señalar a Maduro como un presidente que ha cometido fraude electoral? Bueno, no existen argumentos. Lo que ellos dicen es que ellos tienen las actas. Bueno, pues que muestren las actas. Porque, como le repito, las actas están... El que tiene las actas es el Consejo Nacional Electoral. Todas. Seguramente la oposición tiene sus actas. Van a mostrar sus actas. Pero esas no son todas las actas. Esas actas totales están en el Consejo Nacional Electoral y ahora, hoy día, ya deben estar en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, si tampoco quieren aceptar a la Corte Suprema de Justicia, es que simplemente padecen ya de una enfermedad psicológica, ¿no? Y como le digo, quieren e insisten en lo que dijeron desde el comienzo. Desde antes de las elecciones ya estaban diciendo que había fraude en Venezuela. Claro, tomando las palabras del secretario general el día de ayer, pues se ha manifestado en que por qué hasta el momento el organismo electoral de Venezuela no muestra todas las actas o no da los resultados finales, a lo que Maduro ha respondido que han sufrido un presunto hackeo. Sí, eso fue ayer, pero hoy día ya las entregaron. Acabo de escucharlo en las radios de Caracas. Bueno, querido Héctor,